Abuela rechazada por carta por 5 hijos, pero la tormenta trae un giro increíble. En el pequeño pueblo de Vallefrío, donde el viento susurra secretos y la nieve cubre cada hogar como un manto de olvido, doña Teresa enfrentaba un invierno que encapsulaba su dolor. Había dedicado su vida a sus 5 hijos, pero un día una carta cambió todo. Aquella hoja de papel, fría como el hielo, contenía palabras que desgarraban el alma. Mamá, ya no puedes acompañarnos. Eres demasiado mayor y no puedes ofrecer lo que necesitamos. Las lágrimas brotaron de sus ojos como ríos desbordados. Sentía que un abismo se abría bajo sus pies. La casa, una antigua construcción de madera con un tejado de tejas desgastadas, resonaba con ecos del pasado. Recuerdos de risas infantiles y abrazos cálidos la envolvían. Pero ahora la soledad se instalaba como un huésped incómodo. Mientras afuera el viento aullaba con furia, Teresa se abrazó a su sonrisa más profunda, la que había guardado para sus nietos. Pero el silencio pesado de la carta le recordaba lo que había perdido. El amor de sus hijos había sido arrastrado por la corriente de la vida. Nadie podía imaginar que, en medio de aquella tormenta invernal, sus hijos, atrapados en sus propias vidas complicadas, serían arrastrados de vuelta a la casa donde habían crecido. Cada uno, enfrentando sus propias tormentas, sintió la llamada del hogar en el aire helado, un tirón en el corazón que no podían ignorar. Fue entonces que el cielo se oscureció como si el mundo estuviera a punto de estallar, y una feroz tormenta azotó Vallefrío con una rabia nunca antes vista. Las luces parpadearon y de repente la oscuridad se adueñó del pueblo. Fue en esa penumbra que los 5 hermanos, en sus intentos de escapar de sus realidades, se encontraron frente a la puerta de Teresa, el refugio que nunca pensaron que necesitarían. La nieve cubría el suelo, y como sombras entraron uno por uno, cada uno con sus preocupaciones ocultas y corazones palpitantes. Al principio el silencio era denso, pesado, cargado de palabras no dichas, de miradas que evitaban el contacto. El aire se tornó tenso cuando uno de ellos, sin querer, tropezó con un viejo baúl. Del fondo de la polvorienta memoria familiar salió un diario de Teresa, un tesoro olvidado que prometía revelar secretos enterrados. Con manos temblorosas lo abrieron, y al leer las palabras de la abuela, una historia de amor prohibido y sacrificios inimaginables emergió como un fantasma del pasado. La emoción se hizo palpable. Cada revelación desnudaba la historia de su madre, sus luchas y decisiones que habían moldeado no solo a ella, sino a ellos también. La tormenta rugía afuera, pero dentro las tensiones estallaban. Desesperación, rencores, risas, llantos, todo enloquecía en un torbellino emocional. ¿Serían capaces de enfrentar lo que habían ocultado por tanto tiempo? Las respuestas flotaban en el aire frío, mientras cada palabra salía a la luz, empujando viejos fantasmas hacia la superficie. Justo en ese instante, la tormenta de afuera dejaba de ser solo un fenómeno natural. Era un reflejo perfecto de la tempestad que se cernía entre ellos. Oye, antes de continuar con esta historia increíble, necesito darte una advertencia importante. Muchos suscriptores han informado que YouTube eliminó sus suscripciones sin previo aviso. Échale un vistazo rápido al botón rojo aquí abajo para asegurarte de que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que se viene. Y ya que estás aquí, deja ese poderoso like que me ayuda muchísimo con el algoritmo. Ah, y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad nos estás viendo?
Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. Vamos a interactuar. La tormenta rugía fuera, pero dentro la tensión crestaba hasta volverse casi insoportable. Las palabras del diario de Teresa aún flotaban en el aire, como ecos de un pasado que nadie podía ignorar. Uno de los hermanos, Javier, de repente se mostró incapaz de resistirlo más. ¿Qué más nos ocultaste, mamá? Siempre fue así, siempre te callaste, exclamó, su voz resonando en la habitación como un trueno. El silencio del grupo se rompió. Cada mirada se volvió hacia Teresa, quien había intentado guardar sus secretos en la profundidad de su corazón. Justo cuando pensaban que la tormenta podría dar un pequeño respiro, un estruendo más fuerte resonó desde el exterior. La puerta principal de la casa se sacudió con fuerza y todos se volvieron de golpe. Afuera, una ráfaga de viento abrió de par en par la puerta, revelando a un extraño, cubierto de nieve y temblando de frío. Era un hombre de mediana edad, con el rostro surcado por arrugas de sufrimiento. ¡Ayuda!, gritó con desesperación. Y a su llegada, la atmósfera se tornó aún más tensa. «¿Quién eres?», preguntó Clara, la hermana mayor, quien se había mostrado más reacia a la llegada de los demás. La luz de la antorcha iluminó su expresión de confusión. El hombre, respirando con dificultad, retrocedió un paso. «Vengo de parte de un amigo», titubeó. «Les traigo noticias sobre su madre». Sus ojos resplandecían con una mezcla de desesperación y verdad sobre su verdadero pasado. Los hermanos intercambiaron miradas de asombro y temor. «¿Qué estás diciendo?», preguntó abruptamente Rodrigo, el más joven, un pálido rayo de esperanza cruzando su rostro. «El legado que dejaron dejó un eco oscuro», continuó el hombre, temblando mientras hablaba. «Teresa no solo ha perdido a sus hijos, ha perdido algo más, algo mucho más grande. La culpa de su pasado la ha atormentado, y lo que ella llamó sacrificio tiene un precio». Los murmullos comenzaron a esparcirse entre ellos. «¿Qué precio?», preguntó Javier, el entrecejo fruncido. El hombre dio un paso adelante, su voz firme pero temblorosa. «No es solo un secreto de familia. Puede cambiarlo todo. ¿Ustedes creen que su madre siempre fue la víctima? Pero ella también victimizó a alguien muy querido, un hermano que nunca conocieron». El silencio era pesado. El estómago de cada uno se apretó a medida que las palabras se asentaban. «¿Qué estás diciendo?». «Su madre, doña Teresa, tuvo un hijo antes que ustedes. Se llamaba Andrés». Las palabras le salieron con esfuerzo y la habitación se quedó completamente quieta. Ella lo dejó atrás cuando encontró a su padre. Nadie lo sabía. Para protegerlo, lo puso en manos de alguien que nunca debió conocer. Nadie puede imaginar cuánto ha sufrido. Las miradas se volvieron a posarse sobre Teresa, quien había quedado blanca como la nieve. Sus hijos jamás habían visto su madre tan vulnerable. Una parte de ellos quería abrazarla, pero otra parte estaba furiosa. «¿Por qué no nos lo dijiste? ¿Por qué?», le gritaron a la vez como un eco. Sus voces llenaron la habitación. Teresa, con los ojos llenos de lágrimas, cayó de rodillas. Sin embargo, el extraño levantó una mano.
No he terminado. Antonio, el hermano que no conocen, sigue vivo, dijo, y las palabras morían en el aire cargado de incertidumbre. Y lo necesita urgentemente. Todo se detuvo. Aquella revelación se coló como un escalofrío helado en la espina dorsal de cada uno. ¿Qué vida había llevado ese hermano que nunca sabían que existía? ¿Podrían perdonar a su madre? La tormenta fuera parecía estar reflejando su tumulto interno. El caos de emociones palpitaba en sus corazones. Todo lo que creían saber sobre su familia ahora parecía un juego de espejos. ¿Vas a ir por él?, se atrevió a preguntar Clara, sintiendo que el aire se volvía denso. Esa será su decisión, respondió en voz baja. Contestó el extraño, y con eso los hermanos enfrentaron un dilema monumental. Un camino nuevo se abría ante ellos, uno que podría llevarlos a un perdón inesperado o a una guerra entre ellos. Cada uno se preguntaba lo mismo que harían ahora. La tormenta seguía rugiendo, pero el verdadero huracán había comenzado en sus corazones. La tormenta seguía rugiendo, pero el verdadero huracán ya había estallado en los corazones de los hermanos. Teresa, con su rostro pálido y lágrimas resbalando por sus mejillas, se quedó mirando al extraño, impactada por las revelaciones que había soltado. La tensión era palpable. El aire tenía un peso que era difícil de soportar. «Andrés, ¿cómo puede ser esto posible?» Clara, la hermana mayor, apenas podía procesar la noticia. Su mente giraba sin parar. ¿Por qué nunca supimos nada sobre él? Porque tenía que protegerlo, murmuró Teresa, casi en un susurro. Su voz temblaba. Pero antes de que pudiera continuar, un ruido ensordecedor llenó el ambiente. El golpeteo de algo contra la ventana hizo que todos se giraran. Era como si el frío mismo hubiera decidido entrar al hogar. Los cristales temblaban. «¿Qué demonios?», gritó Javier, agachándose instintivamente. Con su corazón latiendo desenfrenado, se acercó a la ventana y la abrió de golpe. El viento, furioso, entró de lleno y trajo consigo algo que nadie esperaba. Una figura oscura y misteriosa voló hacia él. Fue un instante. Un estruendo, un golpe sordo y luego el silencio. Pero no un silencio cualquiera. Era un silencio que aplastaba. El hombre extraño, que aún respiraba con dificultad, se quedó mirando sin comprender. «¿Qué ha pasado?», se preguntó, temblando. Los hermanos, paralizados, vieron cómo algo caía pesadamente al suelo, una bolsa desgastada por el tiempo. Desesperado, Rodrigo se agachó y la abrió. Su corazón casi se detuvo. ¿Qué había dentro? Eran fotos viejas, recortes de periódico amarillentos y una carta. «Miren», gritó, y ahí estaba, en una de las fotos, un niño, una versión más joven de ellos, con el mismo brillo en la mirada. «Es él, es Andrés», las voces de sorpresa retumbaban en la sala. El extraño, perplejo, dio un paso hacia adelante. «Esa bolsa es su legado, es todo lo que quedó de él». Pero como si el universo quisiera jugarles otra carta, el aire de repente se volvió pesado y los relámpagos comenzaron a iluminar el oscuro cielo. Un sonido profundo, un trueno desgarrador, retumbó. En ese instante, la puerta trasera de la casa se abrió de golpe, golpeando la pared con fuerza. «¡Mamá! ¡Hermanos!». Una voz familiar, llena de angustia, hizo eco en la habitación. Todos se volvieron. La figura familiar de Andrés entró, cubierto de nieve, igual que un espectro de sus pesadillas. Sin embargo,
Había algo diferente en él. Había una intensidad en sus ojos que helaba la sangre. Gruénate, madre, ahí adentro, quedando con la mirada completamente perdida. ¿Eres tú?, preguntó Teresa, su voz quebrada como el cristal. Su hijo estaba ahí, frente a ella, pero había más. Salí de la oscuridad para buscar a mamá, exclamó Andrés, con una mezcla de alivio y desesperación en su voz. Pero no solo he vuelto por ella, también hay algo más, algo que nunca debí dejar atrás. Las miradas se cruzaron, llenas de confusión y miedo. ¿Qué quieres decir?, preguntó Rodrigo en un íntimo tirón de entendimiento. Entonces Andrés dio un paso al frente. Con su voz segura dijo: «La familia no es solo lo que ven. Hay secretos más oscuros que nunca supe cómo compartir. Y eso incluye a aquellos que también fueron abandonados en el camino». Las palabras impactaron como un trueno. Un estruendo de emociones recorrió el lugar. Cada uno de los hermanos sintió que el mundo se tambaleaba. Ahora quedaba la pregunta más grave. ¿Qué más había en el pasado de su madre? ¿Qué más se estaba escondiendo? Y de repente la atmósfera se volvió pesada y en el aire se coló una sensación de que todo lo que creían conocer se desmoronaba. La tormenta afuera seguía rugiendo con fuerza y ahora un nuevo miedo había entrado en la casa. ¿Podrían enfrentar esta nueva realidad? El verdadero caos apenas comenzaba. La tormenta afuera seguía rugiendo, pero el verdadero huracán ya había estallado en los corazones de los hermanos. Teresa, con su rostro pálido y lágrimas resbalando por sus mejillas, se quedó mirando a Andrés, impactada por las revelaciones. Cada uno de ellos sentía que el aire se volvía más pesado. La casa, que alguna vez fue un refugio, ahora se sentía como una trampa. «Andrés, ¿eres realmente tú?», murmuró Clara, incapaz de creer que su hermano, el que pensaban que nunca había existido, estaba ahí. La incredulidad en su voz resaltó el dolor y la confusión que ya pesaban en el ambiente. Andrés los miró con una intensidad que silenciaba cualquier duda. «No solo regresé por mamá», continuó, su voz tiñendo el aire con una mezcla de desesperación y coraje. «Es hora de enfrentar lo que olvidaron y lo que he cargado yo». Javier, inquieto, rompió la tensión en la sala. «¿Qué más puede haber? ¿Qué es lo que ocultamos, por Dios, esto?» «Es una locura», gritó, su voz cortada por la angustia. La casa crujió, como si el edificio mismo fuera testigo del dolor que habían guardado. Entonces, un temblor sacudió el suelo. Todos se miraron. El miedo llenaba sus ojos. «¿Qué fue eso?», dijo Rodrigo, temblando. El extraño, que aún estaba en la esquina, también parecía inquieto. No había tiempo para respuestas. El sonido resonó de nuevo, más fuerte esta vez. La lámpara empezó a parpadear. «Mamá, ¿estás bien?», le preguntó Rodrigo, mientras la atención se centraba en Teresa, quien ahora lucía más blanca que la nieve. Sus ojos estaban fijos en Andrés, pero había algo más en su mirada. Un terror que nadie se atrevió a nombrar. «Teresa». «Tú, dímelo», insistió Clara, temiendo lo que vendría. «¿Qué más hay de nosotros que no sabemos?». Justo cuando Teresa abrió la boca para hablar, un fuerte estallido sonó en el cielo. Relámpagos iluminaban la casa, y antes de que pudieran procesar lo que estaba sucediendo, el viento sopló con tal fuerza que la puerta trasera se abrió de golpe, arrojando al suelo una figura envuelta en sombras. «¡Ayuda!», gritó alguien, y todos se volvieron. Era una mujer, con el rostro cubierto de nieve
y un vestido desgastado. Necesito ayuda. Teresa se quedó quieta, reconociendo en la voz un eco de su pasado. ¿Quién eres tú?, preguntó, su voz temblando. La mujer dio un paso adelante, dejando al descubierto unos ojos familiares. Soy Sofía, la hermana que nos separaron, dijo, y el silencio en la habitación se volvió elocuente. Aunque no nací en esta familia, siempre estuve aquí, siempre cargué con la culpa. Andrés, tú no eres el único que ha sufrido. Un escalofrío recorrió la espalda de todos. La revelación les golpeó duro. Un nuevo secreto había emergido, arrastrando consigo la esperanza de reconciliación. La mujer dio un paso más hacia adelante, y su mirada caía sobre Teresa, quien parecía querer desvanecerse. Yo fui la causa, la razón de que Andrés estuviera perdido. Lo dejé ir por miedo, y me prometí a mí misma que un día encontraría el valor para enfrentarla. Los ojos de Sofía se llenaron de lágrimas, pero ahora todo está en sus manos. La atmósfera se turbó en un latido. ¿Qué significa esto?, preguntó Javier, incapaz de asimilarlo. Significa que hay una verdad aún más oscura, una historia que nunca imaginaste. Ustedes son más que hermanos, son la familia que enfrentará lo que nunca quisieron ver. La sala se inundó de murmullos, cada uno intentando encajar las piezas. ¿Por qué no vienes a explicarlo desde el principio?, preguntó Rodrigo, sintiendo que la confusión lo ahogaba. Sofía tomó aire profundamente. Porque la familia no es solo sangre, es una cadena de decisiones que nos lleva a donde estamos. Y cada uno de nosotros ha sido un eslabón. Ahora, juntos, debemos enfrentar las repercusiones de esa cadena, o estaremos condenados a repetirla. Las emociones se arremolinaban. La tormenta afuera era un eco distante, mientras el verdadero estallido de conflictos internos se gestaba en la sala. ¿Así que todo este tiempo hemos sido parte de algo mucho más grande?, musitó Clara, su voz un hilo de esperanza. Sí, y tal vez se trate de romper esa cadena, pero eso debe comenzar desde adentro, dijo Sofía, su expresión llena de resolución. Mientras todos se miraban, la verdadera pregunta flotaba en el aire helado. ¿Podían dejar atrás los secretos y el dolor? ¿O se arriesgarían a perderse entre ellos una vez más, justo cuando parecían tener la oportunidad de unirse? Las respuestas estaban ocultas en el eco de su historia. Y conforme la tormenta rugía con intensidad, el futuro de la familia pendía de un hilo. La tormenta rugía afuera. Cada trueno parecía intensificar la tensión en el aire. Cada relámpago iluminaba los rostros de los hermanos. Y en el centro de todo, su madre Teresa y la misteriosa mujer Sofía. Las revelaciones habían dejado a todos temblando. ¿Cómo puedes estar aquí?, respiró Andrés, aún asombrado por la llegada de Sofía. Su voz era un susurro, como si hablara con un fantasma. ¿Y por qué ahora? Sofía, la mujer que había traído más preguntas que respuestas, pareció dudar. Tu madre y yo tenemos una historia que nunca les contamos. Algo mucho más grande que la culpa o el sacrificio. Antes de que pudiera continuar, un grito atravesó la sala, desgarrando el aire frío como un cuchillo. «¡Detente! ¡No digas más!». Era Clara, la hermana mayor. Su voz se quebró por la ira. «No puedes venir aquí a decirnos que somos parte de un drama, de un juego que nunca elegimos». «Pero es la verdad», insistió Sofía, su mirada intensa como un rayo. «Y podría cambiarlo todo. Solo deben escucharme». En ese momento, un grito agudo escalofriante resonó en el aire.
Todos giraron hacia la puerta trasera. Se escuchaban pasos apresurados en la nieve fuera de la casa, pesados, desesperados. «Mamá, ayuda». Un niño gritaba, una voz familiar que les heló la sangre. «Rodrigo, ¿qué?», preguntó Javier, pero la puerta se abrió de golpe, y lo que encontró al otro lado fue más aterrador que cualquier tormenta. Un niño pequeño, cubierto de nieve, con ojos llenos de terror. Pero no era Rodrigo, era otro niño. «¡Andrés!», gritó la mujer, su rostro transformándose de dolor a horror. Teresa se quedó sin aliento. «¿Qué está pasando? ¿Quién eres tú?». El pequeño miró a Sofía, y ella pareció reconocerlo. Su rostro se descompuso. «No puede ser», murmuró entre dientes, como si las palabras le fallaran. «Soy yo, mamá». La voz del niño resonó, tan familiar y ardiente. «Me dejaste, me dejas siempre, siempre me abandonas. No, no puede ser». «Eso no es posible», Teresa gritó, su voz retumbando como un eco en el desierto gélido. El niño se acercó a ella, y de repente el aire se llenó de un polvo de luces y sombras. La revelación dejó a todos en shock. Andrés la miraba, confundido y temeroso, y Javier dio un paso atrás. «Esto no puede ser». Sofía, paralizada, observó al niño con una mezcla de terror y desesperación. «Es el hijo que perdimos, el hijo que creímos muerto». Cada palabra era un puñal en frío. Comenzó a llorar. «Quiero a mamá, quiero a mi familia». Los ojos de Teresa se llenaron de lágrimas. Sin poder contenerse más, se arrodilló ante él. Yo nunca quise abandonarte. Lo hice para protegerte. Estamos juntos ahora». Pero justo cuando la familia parecía que iba a reunirse en ese momento desgarrador, una sombra se movió detrás de la figura del niño. Un hombre apareció, su silueta erguida y amenazante. Era un adulto, con el mismo brillo intenso en los ojos que el pequeño. «No dejas de traer caos, Teresa», dijo con voz profunda y grave. «Siempre has sido tu peor enemiga». «¿Quién eres tú?». Clara retrocedió, sintiendo que el suelo se desmoronaba bajo sus pies. «Soy el hermano que siempre olvidaste, el que sobrevivió a tus decisiones». El hombre sonrió, pero su sonrisa era dolorosa. «Y ahora es hora de que enfrenten las repercusiones de su sangre». Los hermanos compartieron miradas de shock y miedo. ¿Qué significaba eso? ¿Cuántos secretos más habían estado enterrados? «¿Qué repercusiones?», exclamó Javier, su voz elevándose entre la confusión. «¿Qué has hecho? ¿Qué significa esto para nosotros?». El aire estaba cargado de preguntas, pero el hombre solo sonrió. «Todo lo que creían saber está a punto de desmoronarse. La familia no es lo que piensas. Cada uno de ustedes tiene un papel en esta historia, y yo vine para revelar la verdad. La sangre nunca miente, pero las memorias sí». La tormenta rugía intensamente, y ese giro revelador dejó a todos paralizados. En ese momento, la familia podía sentir que no solo enfrentaban su pasado, sino también un destino que se tejía entre lo que conocían y lo que aún quedaba por descubrir. Y así, en un silencioso grito, todos se dieron cuenta de que su vida entera había sido una mentira tejida con fragmentos de verdad. ¿Podrían confrontar el monstruo que tenían como familia? ¿O serían arrasados por el caos que habían dejado crecer en silencio? La respuesta quedaba como un eco, esperándolos en su futuro. La tormenta rugía afuera.
Cada trueno llenaba el aire de tensión, mientras los ojos de todos se centraban en el hombre que acababa de entrar. La revelación de que había un hermano perdido, un niño que nunca conocieron, pesaba como una losa. Todo estaba convulsionando y el temor se sentía como un nudo en el estómago. ¿Cómo pudiste hacer esto, mamá?, gritó Javier, incapaz de contener la rabia. ¿Por qué no nos dijiste nada? Vale, basta. No es el momento para recriminarse, dijo Clara, intentando mantener la calma, pero su voz temblaba. Las palabras de Sofía resonaban en su mente. La idea de que todos habían sido parte de una mentira tan grande la abrumaba. ¿Y este niño? ¿Quién es?, exclamó Andrés, mirando a su madre. Pero antes de que pudiera escuchar una respuesta, un grito desgarrador sacudió la casa. ¡Mamá, ayúdame! Un niño pequeño apareció en la puerta, empapado y temblando. Los rostros de la familia se congelaron. El niño, con cara de angustia, no era otro que el hijo que habían perdido. La misma mirada, las mismas facciones. «No puede ser», murmuró Teresa, llevándose las manos a la cabeza. El niño lloraba, su pequeño cuerpo convulsándose de frío y miedo. «Soy yo, Andrés. No me dejes otra vez», suplicó, dando un paso temeroso hacia su madre. La habitación estalló en confusión. Las reacciones eran de shock absoluto. El hombre misterioso, quien se había presentado como el hermano perdido, dio un paso atrás. «¿Qué está pasando aquí?», preguntó, su voz profunda resonando con incredulidad. Es él. Es nuestro hermano», respondió Rodrigo, su voz llena de asombro. «Pero, ¿cómo?», intentó Sofía, incapaz de procesar lo que sucedía. Todo había cambiado tan rápido. El niño pequeño seguía llorando, buscando consuelo. «Nunca debí dejarte», dijo Teresa, arrodillándose frente al niño, sus lágrimas cayendo al suelo. «He estado buscando respuestas, buscando una forma de protegerte. Lo siento». La angustia en su voz era palpable. Pero el caos no se detuvo ahí. Fuera de la casa algo crujió. Una sombra se alargó en la nevada, y de pronto la puerta se sacudió de nuevo. El viento arremetía, y el eco de unos pasos se acercaba. Todos voltearon. Una figura apareció en la entrada, cubriendo el umbral con una oscura presencia. Era un hombre alto, con una capa hecha jirones y una mirada que emanaba furia. «Lo que han hecho no puede quedar sin respuesta», dijo con un tono gutural. «Tienen que enfrentar las consecuencias de sus acciones». «¿Quién eres tú?», gritó Javier, temiendo lo peor. El extraño parecía un espectro salido de una pesadilla. «Soy el pasado que han decidido ignorar. Soy el hermano que también fue olvidado», exclamó. Y en ese momento todos comenzaron a comprender. «¿Qué quieres de nosotros?», preguntó Andrés, temblando. Era un lío de emociones. El niño perdido, la madre angustiada y aquel hombre oscuro sembrando terror. «Quiero que entiendan que la sangre no se olvida. El dolor que han causado se manifiesta de muchas maneras. Yo soy la consecuencia de todas sus decisiones erradas», continuó el hombre, su mirada llena de rabia y un rencor que parecía inquebrantable. La habitación, tan cálida momentos antes, se convirtió en un haz de tensión. Nadie se atrevía a interrumpir. La tormenta fuera palpitaba tan fuerte que parecía hacer eco de la tempestad que se desataba dentro de ellos. «Esto es solo el inicio», dijo suavemente el hombre, tomando aire. «Lo que ha sido enterrado regresará, y el tiempo de la verdad ha llegado». Justo al decir esto,
Una explosión resonó fuera. La casa tembló. «¿Es ahora o nunca?», gritó Sofía, sintiendo que todo se desmoronaba. La pregunta flotaba pesadamente en el aire. ¿Podrían enfrentar su oscuro pasado? ¿Qué secretos más devastadores estaban a punto de ser revelados? Las respuestas parecían estar atrapadas bajo las tormentas de la vida que habían decidido ignorar. La tormenta rugía afuera. Cada trueno retumbaba como si el mundo mismo estuviera a punto de desmoronarse. El extraño hombre, que se había presentado como el hermano perdido, miraba a la familia con una mezcla de desafío y rencor. Las revelaciones recientes pesaban como una losa sobre los hombros de Teresa y sus hijos. Justo en ese momento, el pequeño Andrés, con sus ojos llenos de lágrimas, se acercó a su madre. «Mamá, ¿por qué nos dejaste? No entiendo». Su voz temblaba, y cada palabra parecía cortar el aire como un cuchillo. Teresa se arrodilló. Sus lágrimas caían, y el miedo la envolvía. «Nunca quise lastimarte, hijo. Solo quería protegerte», dijo entre sollozos. Pero sus palabras parecían no ser suficiente ante el dolor que todos sentían. El hombre misterioso, que se quedaba en la puerta con los brazos cruzados, observó la escena con dureza. «¿Proteger? ¿Es así como llamas a dejar a un niño en el olvido?». Su tono era acusador, y sus palabras resonaban. Más llegaba. Los hermanos se volvieron de inmediato. Era Clara, la hermana mayor, que aún intentaba simular todo lo sucedido. «¿Qué está pasando aquí?», preguntó, y su voz temblaba de ansiedad. El niño pequeño, mirando de un lado a otro, no podía dejar de apartar los ojos de la figura del hombre. «Él es nuestro hermano», murmuró Rodrigo, aunque cada palabra le costaba salir. «El que nunca conocimos». La confusión y el miedo se agolpaban en sus corazones. «¿Por qué no nos dijiste que tenías otro hijo, mamá?», preguntó Javier, su voz llena de rabia. «Siempre creímos que éramos solo nosotros. ¿Por qué?». En medio del alboroto, el niño se inclinó hacia su madre. «No quiero perderte». «Otra vez», pidió, y las lágrimas corrieron por su rostro. El grito desgarrador del niño llenó la sala, y por un instante el caos se detuvo. Sofía, con su mirada intensa, interrumpió. «Debemos unirnos. Este es el momento de enfrentar nuestra historia y lo que ha sido ocultado». Justo en ese instante, como si la tormenta exterior hubiera sido un presagio, la ventana detonó en 1000 pedazos. Un fuerte viento se coló en la casa, llevándose papeles y recuerdos de la mesa. La figura del hombre alto se abalanzó hacia el grupo, pero un rayo iluminó el espacio, y en ese momento un grito desgarrador lo siguió. «¡Detente!». Detrás de él, una figura emergió. Era una mujer, de aspecto familiar, con la misma intensidad en sus ojos que el resto de la familia. «Soy yo, soy Esperanza, su hermana, el verdadero motivo por el que todo ha sucedido», gritó, y el aire se paralizó. Los hermanos compartieron miradas de incredulidad. «¿Tú? No puede ser», exclamó Clara. La revelación era una bomba. Cada uno se quedó sin palabras, con el rostro pálido. Lo sé, me perdí, pero es hora de que todos sepan la verdad», dijo Esperanza, el dolor en su voz llenando cada rincón de la habitación. «Soy la que debería haber estado aquí, no ellos». Se hizo un silencio ensordecedor. El hombre que les había hablado antes dio un paso atrás. Sus ojos se encontraron ahora con los de Esperanza. «¿Qué has hecho?», preguntó con una voz quebrada. La tensión era palpable, un hilo que podría romperse en cualquier momento. «Siempre estuve aquí en la sombra, esperando el momento adecuado para regresar. La verdad no solo ha quebrado nuestra familia, también ha estado aquí,
guardando secretos que nadie quería enfrentar, dijo ella, su voz resonando. Y las repercusiones vienen en camino. Las palabras de esperanza retumbaron y el ambiente se hizo aún más pesado. ¿Qué repercusiones? ¿Cuáles eran esos secretos que había mantenido en la sombra? Los ojos de su madre Teresa se llenaron de confusión y miedo. Había más por descubrir, más de lo que jamás imaginaron. La tormenta exterior seguía rugiendo, pero ahora el auténtico caos se desarrollaba en sus corazones. ¿Podían enfrentar la verdad que se avecinaba? ¿Y cómo cambiaría todo esto su relación como familia, que ya estaba fragmentada? Las preguntas quedaron colgando en el aire, en suspenso, esperando ser respondidas en medio del huracán emocional que venía. La tormenta rugía afuera. Cada rayo iluminaba los rostros de los hermanos y la figura de Esperanza, la hermana perdida que acababa de reaparecer. Era un momento cargado de tensión. La revelación de su existencia había sacudido los cimientos de su realidad. Todos la miraban, tratando de entender qué significaba su presencia. ¿Por qué ahora? ¿Por qué has venido?, preguntó Clara, su voz temblorosa resquebrajándose bajo el peso de la confusión. Esperanza respiró profundamente, preparándose para desatar una tormenta de palabras que parecía haber estado guardando durante años. Porque la verdad no se puede esconder para siempre, dijo, su tono firme pero lleno de emoción. Lo que está por venir afectará a todos. La familia que creían conocer está a punto de ser desmantelada. Teresa, aún arrodillada frente al pequeño Andrés, sintió que su corazón se encogía. ¿De qué hablas?, apenas pudo murmurar. La desesperación llenaba el aire. Antes de que Esperanza pudiera responder, un nuevo grito rompió el silencio. «Mamá, mamá, por favor». Una figura más apareció en la puerta, y todos sus corazones se detuvieron al darse cuenta. ¿De quién era? Era otro niño, más grande que el pequeño Andrés, pero con el mismo brillo en los ojos. «Soy yo, Matías, tu hijo también. Vine a buscarte». El grupo quedó paralizado. Teresa se llevó las manos al rostro, atónita. «No, no puede ser». El sudor frío comenzó a recorrer su frente. Cada revelación dejaba al descubierto más secretos de su vida, más familias que nunca imaginó que había dejado atrás. «¿Qué está pasando aquí?», interrogó Javier, confundido y furioso. «¿Por qué hay más niños que no conocemos? ¿Hay más secretos que no nos contaste?». Su voz resonaba con rabia y miedo. «Porque todos hemos estado atrapados en un ciclo», explicó Esperanza, y su mirada se centró en el hombre alto, el hermano que los había confrontado antes. «Cada uno de nosotros tiene cicatrices que arrastramos. Lo que debemos entender es que un pasado oculto ha hecho que todo esto sea posible». Mientras la confusión reinaba, el viento azotaba la puerta, y una ráfaga más fuerte la hizo temblar. En ese instante, la ventana estalló también en 1000 pedazos, y cada uno retrocedió asustado, mientras un rayo iluminaba a la figura del hombre con oscuro aire, que ahora parecía cobrar una nueva dimensión. De repente, todos los niños comenzaron a llorar. El caos era aterrador. «¡Basta!», gritó el hombre con rabia. «Han arrastrado a todos a esto. Ya no hay más tiempo. La verdad necesita ser liberada antes de que sea demasiado tarde». «¿Qué verdad?», interrogó Rodrigo, acercándose un poco más. «¿De qué estás hablando? ¿Por qué esta tormenta cada vez se siente más intensa?». «Porque lo que han heredado no es solo sangre,
Es un legado de dolor lleno de mentiras, dijo, comenzando a tambalearse. De repente, se llevó una mano al pecho y su rostro se transformó. «No puede ser. No ustedes también», exclamó, antes de caer al suelo con un fuerte estruendo. «No». Teresa corrió hacia él, pero un rayo iluminó el cielo, convirtiendo la habitación en un espacio surrealista. A medida que intentaba ayudarlo, el hombre reveló algo que cambiaría todo. «Tu madre, Teresa, nunca me dejó. Solo me ocultó para protegerte. Su amor ha hecho que este ciclo de dolor continúe. Y ahora debemos afrontar la verdad sobre el padre que nunca conocieron». Las palabras lo eran todo. Había un padre que no solo había estado ausente, sino que había sido el origen de tanto sufrimiento. Una sombra nueva se cernía sobre ellos. «Eso no puede ser cierto», murmuró Javier, sus ojos llenos de incredulidad. Pero el silencio de la habitación le decía lo contrario. Mientras los destellos de luz iluminaban los rostros confundidos, Teresa sintió que el aire se escapaba de su pecho. «¿Quién era él?», preguntó, su voz temblando al borde de la desesperación. De repente, una ráfaga de viento abrió todas las ventanas de golpe. Los papeles volaron y en el caos los gritos resonaban. Todo se sacudía, y el eco de sus decisiones pasadas comenzó a resurgir como un monstruo que no podían controlar. La tormenta había cambiado todo. Las relaciones se tambaleaban. Un pasado que nunca imaginaron estaba a su alcance. Pero en medio del caos, la pregunta seguía flotando en el aire. ¿Podrían enfrentar la verdad que habían estado evitando toda su vida? Y así, la familia se veía atrapada entre lágrimas y escombros, siendo llevados por un torrente de emociones, sintiendo que el tiempo se les escapaba. La verdad estaba en sus manos, pero ¿serían capaces de sostenerla? La tormenta rugía fuera, y el silencio en la habitación era ensordecedor. Los hermanos estaban paralizados, sus corazones latiendo con fuerza, mientras miraban a Esperanza entrar en sus vidas como un huracán. La revelación de su existencia había desatado un torrente de emociones y preguntas, pero cuando el hombre aún en el suelo comenzó a convulsionar, todo cambió en un instante. «¡Esperanza! ¡Ayúdalo!», gritó Clara, sintiendo que su mundo se desmoronaba. El hombre, que había revelado ser su hermano, se retorcía, buscando un aire que no llegaba. «¡Espera! ¿Qué le pasa?», preguntó Javier, acercándose, pero el ambiente se sintió cargado y el tiempo parecía detenerse. Esperanza se arrodilló junto al hombre. Sus manos temblorosas buscaron su pecho. El niño pequeño, Andrés, se aferró a su madre, mirando con temor a la joven que acababa de descubrir. «Mamá, ¿qué está pasando?», chilló, sintiendo que la tensión era demasiado. El caos envolvía todo, y de pronto los relámpagos parecían más intensos, como si la misma naturaleza estuviera acomodándose para algo aún más impactante. «¡Despierta! ¡Por favor, despierta!», gritó Esperanza, su voz quebrándose. El hombre dejó de moverse, y su cuerpo se quedó inmóvil. De repente, la atmósfera cambió, y todos sintieron una ola fría recorrer la sala. El silencio, que solo hacía un momento era de gritos y confusión, ahora era denso, opresivo. Luego, un crujido resonó, como si la casa estuviera a punto de desmoronarse. De un instante a otro, una sombra cruzó el espacio y todos miraron hacia la entrada. La puerta principal se abrió de golpe y apareció otra figura. Era un hombre mayor, con un rostro familiar, pero con una expresión de desdén. «No puedo creer que esto esté pasando», exclamó, y su voz trajo consigo
algo que heló la sangre en sus venas. Ernesto, te lo advertí. Al acercarte a ellos solo traías problemas. Los hermanos intercambiaron miradas. La confusión se apoderó de ellos. ¿Quién es este hombre?, murmuró Rodrigo, sintiendo que el hecho de tener un nuevo hermano ya era demasiado para profesar. Soy el padre de todos ustedes, dijo el hombre con arrogancia, extendiendo los brazos, como si esperara que lo adoraran. Un silencio helado llenó la habitación. Teresa, siempre has sido un problema. Siempre has desobedecido. Teresa se quedó sin palabras, con la mirada fija en el suelo, pero sus manos temblaban. No, no es posible, dijo, mientras la realidad se le caía encima. Sí, es posible. Nunca te dejé, pero quise esconderme para protegerte. El hombre sonrió, aunque en sus ojos solo había frialdad. Ahora, si no nos alineamos, el ciclo de dolor apenas comienza. La atmósfera se tornó eléctrica. Una tormenta dentro de la casa y afuera. Las sombras danzaban en las paredes y el miedo goteaba en el ambiente. ¿Por qué nunca volviste? ¿Por qué nunca te preocupaste?, exigió Javier, su voz cargada de ira. Porque en su momento tomé decisiones que creí correctas. Cada uno de ustedes es un producto de sus decisiones y del legado que arrastramos, dijo el hombre con desdén. Pero ahora necesitamos estar juntos. O ellos, hizo una pausa, podrían perderse de nuevo. El impacto de sus palabras resonó, como un eco que se expandía. ¿Qué quería decir con ellos? El tiempo se detuvo y un escalofrío recorrió la habitación. Los hermanos, aturdidos y heridos, se preguntaban qué significaba todo esto. La revelación se sentía como un golpe bajo, y de repente los lazos que creían sólidos comenzaron a deshilacharse. «Mamá, ¿qué está pasando?», preguntó el pequeño Andrés, buscando un sentido en medio del caos. Pero la respuesta nunca llegó, porque en ese momento el hombre que estaba en el suelo tomó aire. Con una mirada desesperada, sus ojos se abrieron y exclamó: «La verdad no puede ser ignorada y se acerca». Y así, con esas palabras resonando en sus oídos, la tormenta siguió rugiendo, y la familia se encontró en medio de un laberinto de secretos, de revelaciones y un futuro lleno de incertidumbre. «¿Y ahora qué hacemos?», preguntó Clara, entre lágrimas. Nadie tenía respuestas, pero cada uno de ellos sabía que enfrentarse a su pasado podría ser el único camino hacia la libertad en un futuro incierto y desgarrador. Mientras la tormenta afuera arremetía incesante, el verdadero huracán en sus corazones apenas comenzaba a desatarse. La tormenta seguía rugiendo fuera, desgarrando el silencio que envolvía la habitación. El cuerpo del hombre caído, el hermano perdido, pareció quedarse estático como un eco de la verdad que ahora emergía entre los escombros de su familia. «¿Qué vas a hacer?», murmuró Teresa, dándole la mano a Esperanza, su mirada llena de esperanza y temor. La revelación de su padre había sacudido la esencia misma de su ser. La verdad era un monstruo, y cada uno de ellos debía decidir cómo enfrentar lo que significaba. «No podemos dejarlo así», dijo con voz temblorosa, sintiendo cómo su corazón se agolpaba en su pecho. Andrés, el niño pequeño, se aferró a su madre, deseando encontrar consuelo en su abrazo. «Quiero estar a salvo, mamá», dijo. Su voz se rompía, como si el peso del pasado lo aplastara. La tensión era palpable.
Los hermanos se miraron, buscando respuestas en los ojos del otro. «Este ciclo tiene que romperse ahora», exclamó Javier, el coraje reemplazando su miedo. «Debemos unirnos, si no seguiremos perdiéndonos en la tormenta, no solo a nosotros, sino a quienes amamos». El hombre, que aún yacía en el suelo, abrió los ojos. Su respiración agitada. «Es verdad, ustedes son la esperanza», dijo. Sus palabras salían entrecortadas. «Sin importar lo que haya hecho, aún pueden cambiar su destino, pero deben enfrentarlo juntos». La fragilidad de su voz resonó, un recordatorio de que cada decisión que tomaran podría salvarles o condenarles. «¿Y cómo enfrentamos lo que hemos ignorado?», preguntó Clara, con lágrimas empezando a brillar en sus ojos. «¿Cómo podemos perdonarte, mamá?» «Solo siendo sinceros con nosotros mismos y entre nosotros», dijo Teresa, dejando caer su máscara de madre protectora. Sus ojos reflejaban el dolor y la verdad cruda. «Yo cometí errores, pero he luchado por ustedes. Estoy dispuesta a enfrentar lo que venga, no solo por mí, sino por cada uno de ustedes». «Y yo», dijo Esperanza de repente, con una voz que dejaba claro que había llegado el momento. «Quiero saber quién soy realmente. Si esto significa enfrentar a papá, entonces que sea. No quiero más secretos». Su resolución iluminó a los demás, y lentamente comenzaron a sentir que había un destello de esperanza. Afuera, el viento parecía calmarse en un susurro. La tormenta se alejaba, dando paso a un cielo despejado que iluminaba la habitación con un halo de luz. «Quizás haya vida después de todo esto», reflexionó Rodrigo, sintiendo el peso en su pecho aligerarse. «Lo importante es enfrentar lo que está por venir», dijo el hombre, incorporándose lentamente. «Podemos sanarnos, pero debemos ser sinceros y valientes, o seremos arrastrados de nuevo a la oscuridad». El grupo se miró, y en ese compartir de miradas podía leerse el compromiso. «Está bien, enfrentemos lo que somos y lo que hemos perdido. Empecemos». «Desde aquí», propuso Clara, con determinación. La conexión de sus manos se fue reconociendo, como un tejido que comenzaba a repararse. Sin mirar atrás, sabían que debían avanzar, juntos, hacia lo desconocido. La puerta del pasado se cerraba lentamente, y el futuro se abría ante ellos con cada paso que decidieran dar. La tormenta había traído destrucción, pero también una oportunidad de renacer en la verdad. De repente, el estruendo del silencio se rompió. «Suscríbete. Suscríbete al canal ya. Este ha sido solo el principio de nuestra historia», gritó una voz en el fondo, como un eco resonando entre las paredes. «Destroza el botón de like ahora para alimentar el algoritmo», continuó con urgencia, la energía renovada. «En cada palabra, inunda la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre este desenlace. Quiero saber qué piensas». La emoción compartida era palpable. Cada uno de ellos fervientemente intuía que su historia no solo era familiar, sino universal. «Comparte este video con 5 amigos que necesitan conocer este desenlace», clamó. Y la voz se convirtió en un faro de esperanza en medio de la tormenta que había traído a la familia más cerca. «Este es el momento de mostrar tu apoyo. No esperes ni un segundo más para compartir». Y así, un nuevo capítulo comenzaba, marcado por la luz de un día claro tras la tormenta, donde la verdadera sanación empezaba a florecer entre ellos.